Continuamos con el tema de gráficos en Excel alumnos. Último repaso antes de pasar al tema. Entonces, gráficas de líneas, ¿para qué sirven? Principalmente para exponer periodos de tiempo. Pueden ser meses, días, horas incluso. Y obviamente está definido en el eje de X la categoría de tiempo, y aquí para esta hoja de cálculo con las cotizaciones peso contra monedas extranjeras, vamos de un valor que va de 0 hasta el máximo, hasta el momento registrado en toda la tabla, que sería correspondiente a la libra esterlina de 29.13042 pesos, ¿sí? Entonces, ese es el objetivo de un gráfico de líneas. Ahora bien, pasamos al siguiente tema. Dejen nada más, voy cerrando lo que está de más, acomodo, ok. Paso a la hoja función, ¿sí? Y aquí vamos a conocer lo que son las llamadas gráficas de dispersión. Ahora bien, antes de que comencemos con el tema, hay algo que suele pasar. Normalmente, hasta el momento hemos visto que prácticamente Excel hace todo el trabajo y con eso es más que suficiente. Entonces, por lo tanto, cuando yo que tengo los conocimientos de Excel hasta el momento y veo y me piden graficar algo como esto, que es unos datos que están en X más su correspondiente ecuación, podría yo suponer que lo único que necesito es selecciono, y como va a ser un gráfico que veo o que he visto que en algunos libros dicen que tiene que llevar una línea, puedo asumir de manera errónea que solamente selecciono, me voy a gráficos y me voy a línea 2D. Aquí voy a ponerle el nombre adecuado a esto. Gráfico. Permítanme. Incorrecto. Ajá. Ok. ¿Cuál es el problema con esto? Resulta que estoy ocupando un tipo de gráfico incorrecto. Les había dicho que líneas, el gráfico lineal o de líneas es para periodos de tiempo. Y aquí lo que estoy tratando de graficar son dos variables que están interrelacionadas entre sí. Tengo en este caso la columna X, donde X, cuando vale 50, la función de X, que es igual a X al cuadrado más 3, me da un valor que va relacionado con esta columna de acá, ¿sí? Y entonces, cuando eso pasa y yo ocupo una gráfica lineal, voy a estarme desesperando, porque a pesar de que incluso vea la gráfica correcta en un libro o en un ejemplo, nunca voy a hacer que eso pueda ser la gráfica correcta que busco, y voy a estar borrando y volviendo a generar el gráfico de líneas y nunca voy a llegar a la solución. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? De entrada, esto lo pongo un poquito más hacia acá para que no nos estorbe. Ajá. Vuelvo a seleccionar mis datos, y aquí lo que necesito hacer es ocupar una nueva categoría de gráfico, que son los gráficos de dispersión. Me voy a insertar el grupo gráficos, con botón de gráficos de dispersión. Selecciono el gráfico de dispersión, y si ustedes se dan cuenta, vean cuál es la diferencia, ¿sí? ¿A qué se debe esta situación? El gráfico de dispersión en este caso va a funcionar tomando en cuenta las variables que están relacionadas entre sí, en este caso X y f de X, en donde si X vale 1.50, el valor que va a estar relacionado con ella
es 6.75, ¿sí? Entonces, esto es la función de un gráfico de dispersión. Se ocupa principalmente cuando son variables que están relacionadas entre sí. En este ejemplo tengo una ecuación. En esa ecuación, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Selecciono mi gráfico, me voy a formato, me voy aquí a mi botoncito de formato de la forma para invocar el panel, ¿sí? Ahora bien, en el panel, ¿qué es lo que tengo que hacer? Depende de qué es lo que deseo modificar. Por ejemplo, si yo selecciono la serie de datos, en el panel se activan formatos para colores, para efectos, pero el que me interesa es este, para las opciones de la serie de datos, en donde yo puedo determinar valores, pero en este caso vamos a irnos a formatos, en donde lo que voy a modificar son la apariencia. Quiero que esto vaya unido con una línea sólida, ¿sí? Esa es mi línea. Yo puedo cambiar el color de mi línea, por ejemplo color rojo, ok. Ahora bien, al lado de la línea, bueno, antes de la línea también yo puedo seleccionar el tipo de grosor, tipo de efecto. Por ejemplo, quiero que sea una línea punteada, ajá, ok. Estos son cambios solamente de tipo estético. Ahora bien, me voy a marcador. En marcador puedo seleccionar el color de los puntos, en este caso los puntos donde se despliegan los datos, para que luzca de esta forma, ¿sí? Ok, selecciono, ok, hasta aquí vamos bien, ¿sí? Ahora bien, arriba están opciones del marcador, y aquí hay algo que puedo definir también, que sería el tipo de marcador que estoy ocupando. Me voy a integrado, selecciono por ejemplo este del rombo, le voy a poner un tamaño grande, por ejemplo de 8, y queda visible en mi gráfica los valores que estoy ocupando. Ahora bien, también puedo ocupar de nuevo la parte de seleccionar cualquier punto de los datos de mi gráfica y añadirle etiquetas de datos, ¿sí? Ahora bien, otras opciones que tengo con gráficas, en especial cuando estoy ocupando cuestiones de estadística o matemáticas, es puedo seleccionar la línea, en este caso la gráfica, botón derecho del mouse, y aquí puedo añadir algo que se le llama línea de tendencia, ¿sí? La línea de tendencia va a ser una línea que me permite ilustrar gráficamente donde se están interconectando algunos puntos de mi gráfica con dicha línea, y esta línea me va a indicar si dados esos puntos hay o no una tendencia a la alza o a la baja de dichos datos, ¿sí? Pero para el uso de esta línea de tendencia también se activa todas las opciones de línea, que pueden ser exponencial, lineal, logarítmica, polinámica, potencial o media móvil, en donde yo también, si es necesario, puedo modificar dichos valores para modificar el periodo donde se lleva a cabo las proyecciones. Puedo señalar aquí la intersección de la línea de tendencia con mi gráfica. Por ejemplo, si yo selecciono aquí, ajá, noten que en este caso la zona donde se va a intersectar es aquí cerca del número 48. Puedo presentar en este caso también dentro de mi gráfica la etiqueta de la ecuación que estoy ocupando, donde me da el valor de y, que dice que en este caso y vale 11.786x, ¿sí? Pero bueno, esa es una de las opciones que puedo hacer. Me voy para acá, ok, permítanme.
Ok, estoy aquí, seleccioné de nuevo la línea de tendencia. Puedo desde luego también hacer cambios de tipo estético. Por ejemplo, quiero que sea una línea negra que se note bien. Y aquí viene un punto importante. Hasta hace poco la sensación era de que nada más selecciono los datos y Excel hace todo el trabajo. Aquí ya con las gráficas de distribución, para que le saquen mayor provecho necesitan ustedes forzosamente tener conocimientos matemáticos y este tipo de gráficas ya van enfocadas más hacia especialistas. Estamos viendo un ejemplo muy sencillo, de hecho ahorita vamos a ver más ejemplos, pero las gráficas de dispersión tienen varias familias, incluso hay la llamada gráfica de bigotes, que son gráficas de puntos de dispersión, pero que están enfocadas a soluciones más específicas, como por ejemplo problemas de finanzas y cosas de ese estilo. ¿Sí? Ahorita nada más estamos viendo algunos ejemplos sencillos. ¿Sí? Bueno, ok. Quito la ecuación en el gráfico. Ahorita no estamos manejando nada de estadística, entonces solamente me interesaba mostrar qué opciones tienen aquí en su al manejar este tipo de gráfica. ¿Sí? Entonces, este sería un primer ejemplo de gráficas de dispersión. Ahora vamos a ver algo que está un poquito más acercado a los usos comunes. Antes de que me vaya, dejen nada más, cierro el panel y comparen cuál es la diferencia, ¿sí? Esta diferencia de nada más una sola línea es lo que es el uso que se le da. Vuelvo a repetir, las gráficas de dispersión necesitan ocupar variables que estén relacionadas entre sí, cosa que, aunque se ve semejante aquí a la de línea, simplemente con esta otra línea ya basta para que si yo no sé ocupar correctamente las gráficas, dependiendo del caso, me vuelva loco y pase toda la tarde hasta que entienda que estoy ocupando la gráfica incorrecta, ¿sí? Ahora bien, veamos entre comillas casos más sencillos de gráficos de dispersión. Ok. Déjenles explico este escenario. Dejen nada más centro los datos para que estén visibles y vamos a poner una cajita de texto para que quede claro qué representa esto. ¿Sí? Me sitúo aquí, me voy a insertar, caja de texto, cuadro de texto, dibujo mi cuadro de texto y voy a teclear lo siguiente: gráfica que representa permítanme, sí, que representa la relación entre los estudiantes que invierten más horas estudiando y sacan mejores calificaciones en matemáticas. ¿Sí? Ok. Puede haber un montón de casos, pero aquí viene uno específico. ¿Qué es lo que representa esta tablita? Yo pregunté a por lo menos unos 7 estudiantes, obviamente tendría que ser más datos, pero con 7 está bien para el ejemplo que pretendo mostrarles. Y aquí viene la parte importante de esto. Aquí tengo dos variables que serían horas de estudios y calificaciones de una materia, en este caso matemáticas, ¿sí? Aquí lo que pretende demostrar la gráfica es que a mayor cantidad de horas de estudio, mejores calificaciones en matemáticas. Por lo tanto, ¿cómo voy a demostrar eso? Selecciono mi tabla, inserto un gráfico. ¿De qué tipo de gráfico? De dispersión. Ok, déjenlo pongo así. Ahorita les explico a detalle qué es esto.
Ok, ok, no, así está bien. Ahorita les explico el por qué esto para que no haya confusiones. ¿Sí? Ok. Tengo aquí mi gráfica, cambio el título. Nada más voy a poner horas inver alumnos, sí, mejor alumnos que estudian más horas para la materia de matemáticas. ¿Les parece bien así? Ok. Aunque simplemente se ven puntitos, aquí hay algo importante. Estas gráficas que no tiene una línea y que solamente tiene puntitos tiene algo en común. Yo aquí voy a seleccionar cualquiera de estos puntitos. Ajá. Botón derecho del mouse. Voy a... Permítanme. Ok, permítanme por aquí. Formato. Ah, ok, perfecto. ¿Qué es lo que voy a hacer? Selecciono el área de trazado. Botón derecho del mouse. Oh, perdón, aquí adentro. Ahora, en el área de trazado necesito insertar una línea de tendencia, ¿sí? Formato al eje no, permítanme un momento. Ok, seleccioné uno de los datos. Aquí voy a insertar mi línea de tendencia. Ok, de tipo lineal, no necesito meterme con cuestiones logarítmicas o exponenciales, no es el caso. Es una correlación simple, pero aquí viene un punto importante, ¿sí? Dejen nada más cambio el color. Dejen selecciono. Bueno, me voy a cinta formato, me voy a estilos de la forma. Aquí le cambio el color, vuelvo a seleccionar un tono de negro para la línea de tendencia. Para mis puntitos de datos, ¿qué es lo que voy a seleccionar? Quiero que estén visibles, por lo tanto necesito que sea de relleno sólido. Quiero que se noten, quiero que sea de color rojo. Ok, creo que eso es suficiente. Ok, cierro mi panel y aquí viene un punto importante. Tengo una línea de tendencia y tengo una serie de puntitos. Aquí viene algo importante que ya implica ciertos conocimientos de estadística básica. Cuando dos variables están correlacionadas, esta correlación puede ser positiva, negativa o simplemente no puede haber correlación. ¿Cómo puedo saber eso? En este caso, lo que estamos viendo en pantalla es una correlación positiva. ¿Cómo me doy cuenta de eso? Todos los puntitos tienden a subir, en este caso ir hacia la derecha, ¿sí? Estamos hablando de una correlación positiva, ¿sí? Ahora bien, ¿eso qué implica? Esto implicaría que esta gráfica está demostrando que a mayor horas de estudio se obtienen mejores resultados, en este caso mejores calificaciones en la materia de matemáticas. Ahora bien, ¿qué voy a hacer aquí? Voy a agregar etiquetas de datos nada más para reforzar. Si está muy pegada, simplemente selecciono la etiqueta que esté muy pegada, la muevo. Ok, que estén visibles. Ocho, 9 y 10, ¿sí? Y entonces, si nos basamos en el sistema de coordenadas de la gráfica, vemos que las que tienen
mejores calificaciones. En este caso los valores están representados aquí en calificaciones, y aquí sí convendría hacer lo siguiente. Para que quede claro, me voy a agregar elemento título del eje vertical, y aquí qué es lo que representa esto, calificaciones, eso es lo que representa. Permítanme, calificaciones, aquí abajo, ¿qué representa esto que está aquí abajo? Agrego elemento títulos del eje horizontal, y aquí horas invertidas. Horas invertidas, ¿sí? Ok. Entonces, la relación en este caso, que sería número de horas invertidas con la calificación obtenidas, en este caso en la materia de matemáticas, la gráfica me está señalando que hay una relación, y que si yo invierto más horas de acuerdo a los datos que tengo, ojo, eso de los datos también hay que tomarlo muy en cuenta. Quito esto y les explico. Esto en un ejercicio estadístico muy serio sería una muestra muy pequeña. Normalmente para noticias graves, como por ejemplo, noticias importantes o noticias graves, dependiendo del caso, como por ejemplo lo que padecemos actualmente, estamos hablando de que se tiene que hacer una recolección de datos, y de esos datos, al final del día, todo se tiene que resumir en la gráfica que me permita determinar de forma sencilla qué es lo que me intenta decir toda esa tabla de datos. Vuelvo a esta tablita. Esta tablita es muy pequeña, pero representa un ejemplo de correlación entre horas de estudio y matemáticas. Ahora bien, antes de pasar al ejemplo de abajo, comparto con ustedes lo que dijo cierto escritor americano famoso llamado Mark Twain, y si no me equivoco su frase decía así: existen las mentiras, las viles mentiras y la estadística, ¿sí? La estadística es una herramienta matemática que nos sirve para hacer predicciones. No tenemos que ocupar una bola mágica de cristal, sino que en base a datos podemos predecir. Ojo, predecir, no, una predicción no implica que va a ser forzosamente cierta, pero sí tenemos las expectativas de posibles escenarios que pueden ocurrir, y a partir de eso podemos tomar medidas. Pero al igual que otras muchas cosas, con las estadísticas se pueden hacer cosas buenas o malas, ¿sí? Aquí tenemos este primer ejemplo, que lo que hizo fue simplemente demostrar, bueno, representar, sería lo más claro, que si yo estudio más horas, obviamente lo que tengo que estudiar sería matemáticas. Si me pongo a estudiar 4 horas español y no me preparo para matemáticas, no tiene mucho sentido. Entonces se asume que el estudiante que invierte más horas de estudio tendrá mejores posibilidades de sacar una buena calificación en matemáticas, ¿sí? Ahora bien, voy a insertar aquí abajo, aquí al final de esta tabla, otra caja de texto para mostrarles un ejemplo falso de estadística, donde una herramienta útil como esta puede simplemente echarse a perder, ¿sí? Aquí pongo caso de correlación imposible. Algo más adecuado, absurda. Ajá. ¿Sí? Ok. Se pretende demostrar que el precio
precio del uranio, que el precio anual del uranio, anual del uranio está relacionado con el número de decesos causados por el alcohol. Ok, sale. Alguien pretende demostrar que hay una correlación entre el precio anual que alcanzó sí, creo que es el gramo de uranio, en donde fue a los registros, consiguió los precios anuales y quien hace la hipótesis sugiere que los precios del uranio influyen en el número de decesos causados por alcoholismo, ¿sí? Entonces, quien tiene esto, lo que va a hacer es lo siguiente: selecciona, y para darle cierta autenticidad, ocupa una gráfica de dispersión. Aquí en este caso nosotros vamos a hacerle los ajustes para que quede claro de qué se trata todo esto. El título: caso absurdo, ¿sí? Ok. Tengo mi caso absurdo. Y aquí, creo que con eso es más que suficiente. Ok. Y es más, incluso tratemos de poner la línea de tendencia igual lineal. Ok, la dejamos así. La selecciono, bueno, de hecho voy de nuevo a formato, invoco de nuevo el panel, selecciono, la cambio a negra para que destaque. Ok, listo. Es más, bueno, voy a omitir la parte de los datos, porque creo que aquí a simple vista queda más que claro cuál es el problema con todo esto. Dejen, nada más ponemos aquí el título en negritas para que quede más que claro este asunto. Sí. ¿Qué está pasando? Estoy tratando de usar la estadística para, en este caso, de forma deliberada, manipular datos y darle cierto soporte a una hipótesis absurda, ¿sí? Entonces, el investigador que está haciendo esto propone que, supongo que en Estados Unidos, que es en donde podría conseguirse uranio en una farmacia o algo así, hay la hipótesis de que el incremento en el precio de uranio es un factor que ha favorecido los decesos causados por alcohol, ¿sí? Ok, ahora bien, sin que seamos especialistas en el tema, podemos ver a simple vista cuál es la diferencia entre esta gráfica y esta grafiquita de aquí arriba. Diferencias notables: hacia dónde van todos los puntos, ¿sí? Van hacia arriba. Si la gráfica, si todos los puntos fueran hacia abajo, sería una correlación negativa, pero aún así, todos los puntos, si se dan cuenta, van hacia un mismo lado. Aquí, ¿cuál es el problema con esto? Literalmente los puntos no tienen, vamos, están estacionados enfrente de sí. De hecho, si se dan cuenta, no hay algún camino que sigan en común. Ojo, podrían decirme que están al mismo nivel en el eje de X, pero no hay nada que me indique que el valor del uranio, que está en azul, influye en las muertes causadas por alcoholismo. Incluso al insertar esta gráfica de esta línea de tendencia, se ve un comportamiento totalmente diferente al que está aquí arriba, ¿sí? Ahí claramente los puntos están siguiendo la línea. Aquí en este caso
Si bien inicia en un punto aquí, pero la línea sigue su camino, los puntos correspondientes al precio del uranio van hacia otro lado y los decesos por muerte siguen su propio camino. No hay ningún tipo de correlación. Sin embargo, es algo que deben de tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque es muy fácil que nos confundamos, y si no tenemos las bases técnicas y metodológicas para hacer estudios ya de este tipo a nivel académico científico, simplemente podemos lanzar hipótesis que no tienen ningún sentido. Por ejemplo, en este caso fue el uranio, ¿sí? ¿Qué pasa si en vez de eso digo, no sé, una hipótesis igual de absurda podría ser número de personas que han vivido más de 100 años y que han visto 5 ovnis, por poner un ejemplo, ¿sí? Ahora bien, otra cosa sería que de repente, en vez de uranio, yo hubiera cambiado y hubiera puesto edad de las personas y su relación con el consumo de alcohol u otras drogas que pueden acortar su vida. Ahí directamente estaríamos hablando de un caso de una hipótesis seria y de una correlación que sí se puede verificar. Pero para llegar a ese punto, previamente tengo que definir claramente cuáles van a ser las variables que estoy ocupando y la relación que tienen entre sí. Si no tienen ninguna relación, indudablemente ustedes acaban de ver que yo acabo de hacer una gráfica estadística de correlación y que yo puedo decir que esos son mis datos, pero ante un análisis más serio de sus profesores verán que si les presentan este tipo de cosas van a decir que quién fue el que hizo esto y en qué se basa para ese tipo de afirmación, ¿sí? Entonces, el punto es, cuando ustedes ocupen gráficas de correlación, el objetivo es, las van a ocupar porque son variables que están relacionadas entre sí y que ustedes pueden demostrar, ¿sí? Si son variables que no tienen nada en apariencia, pues pueden hacer todas las gráficas que quieran, pero en realidad solamente se están engañando ustedes mismos, no están aportando ninguna herramienta que fundamente su hipótesis. Simplemente están tratando de darle legitimidad a algo que no tiene ninguna validez, ¿sí? Entonces, con esto cerramos el tema de gráficas de dispersión. Nos vemos en el siguiente tema, alumnos. Gracias.